Muy bien. Prácticamente las pastillas de freno son de dos tipos, como nos dice ahí el texto. Unas son de compuestos orgánicos, o sea, derivados de lo que son el petróleo y así varias cosas, y utilizan asbesto, ¿ok? Este tipo de pastillas generan luego un polvito que no se debe de volatizar porque es un poco tóxico. Bueno, en realidad es tóxico si lo aspiran, entonces nunca sopleteen los frenos de disco. Cuando vayan a cambiar o a limpiarle, límpienle con un trapito seco o mojado también, no hay problema. Pero no apliquen aire a presión porque se volatiza todo eso, ¿ok? Y están lo que son las pastillas metálicas, que esas se supone que resisten más el calor y no utilizan asbesto, así que, bueno, si su coche utiliza de estos, no hay mucho problema con lo del pulverizado, pero igual nunca utilicen aire a presión para no levantar todos los polvos que se generan. ¿Qué otra cosa era importante en esto? Decía la parte de lo que son los dispositivos de indicadores de desgaste. Dijimos que eran totalmente mecánicos, como se ve en la parte de abajo, en la imagen. Ahí, bueno, esta parte que voy a poner en azul es nuestro disco. Un disco ventilado, ahí se puede observar. Acá también. Y podemos observar lo que son nuestras pastillas. Las pastillas las voy a poner de color rojo, completas con todo y soporte. Y bueno, ahí en la imagen pueden observar cómo solo les encargo, ¿de acuerdo? Para que no tengamos por ahí como que problemas luego en esto de estar viendo quién tiene ruido y quién no. Sale, entonces vemos que tiene como una especie de ganchito, es una especie de laminita, que cuando la pastilla está nueva, pues está totalmente separada del disco. Cuando la pastilla se ha desgastado, en esta parte, si observan, esta laminita empieza a rozar con el disco y genera un chirrido. Entonces, ya se va quedando permanente, ¿no? No es como que solo a veces se escucha, no. Este ya se vuelve permanente. A lo mejor al principio se escucha unas cuantas veces por separado y luego ya se hace permanente. Sobre todo cuando frenan, se escucha más, ¿no? Se escucha como un sonido metálico, un rozamiento metálico. Entonces ya ustedes revisan, inspeccionan en esta parte de aquí de nuestra mordaza y van a poder observar cómo la balata pues ya está delgada, ¿vale? Si tienen que cambiar. Otras pastillas traen incorporado lo que es un sensor electrónico, como lo pueden ver aquí. Y bueno, realmente funciona, tiene un funcionamiento un tanto sencillo. Pero bueno, su propósito es que cuando ya se hayan desgastado lo suficiente las pastillas, nos aparece, se enciende el indicador en el tablero de que hay un problema en cuanto a los frenos. Y bueno, se revisan las pastillas o se escanea. Depende de qué indicadores tenga el tablero de nuestro coche y se van a dar cuenta que realmente es por el desgaste. O sea, funciona prácticamente igual, solo que este es de manera electrónica y desde el tablero, ¿no? Es mucho más cómodo, no genera ruidos extraños. Y bueno, se instala, como aquí dice, en la parte de atrás de la mordaza. Ahí tienes la parte del conector. Y listo, son esos dos nuestros sensores, ¿ok? Y bueno, si se fijan es bastante sencillo, ¿sale? Vamos a pasar a parte de lo que son los frenos, pero antes les voy a pasar un video. Es un video de Bosch. Ya ven que Bosch es una marca bueno, es fabricante de muchos componentes, automotrices, como, no, muchísimos. O sea, yo no sé en serio cómo no se construyen un propio auto, pero bueno. Encontré uno de Bosch que habla precisamente de las pastillas. Es muy cortito, es de como de 4 minutos, 5 a lo mucho, menos de 5 minutos, entonces lo vamos a pasar rápido, ¿sale? Pero sí me gustaría que lo vieran porque da como que por ahí unos tips en cuanto a por qué hay que tener ciertos cuidados con las pastillas y no solamente como un simple procedimiento que tenemos que hacer como robotitos, ¿no? Sino que todo tiene como que sus razones. Así que, bueno, ese fíjense que no lo he incorporado ahora que me doy cuenta. Pero bueno, lo voy a poner, en la información para cuando se las mande. Por cierto, ya está disponible el examen de la semana pasada, para que lo revisen. Si no les ha llegado el correo,
ustedes entren directamente a la plataforma y ahí lo van a poder ver. Recuerden que son como 2 semanas para que lo hagan, así que para que no lo dejen como que al último. Luego desaparece. Bueno, déjenles pongo el video, sale, es este que tenemos aquí. Está en internet, pero bueno, lo vamos a poner. Tengan cuidado con el sonido, no se vayan a quedar sordos, por favor. Porque luego se oye, como que sí se escucha muy fuerte, entonces tengan cuidado. ¿Ok? Bueno, atentos. Vayan observando bien, sobre todo, por ejemplo, aquí los... Bueno, observen el video y luego lo platicamos. No se escucha muy fuerte, díganme, si no es para bajar el volumen. No se escucha bien. ¿No? Bueno, a ver, un segundo. Listo, a ver si ahí se escucha mejor. ¿Sale? Va. Seguridad vehicular, un tema importante en los días de hoy. Y cuando se habla de seguridad, habla-se también de pastillas de freno. Bosch fabrica una línea completa de pastillas de freno para cada tipo de vehículo. Y es importante conocer que la formulación, la composición del material de fricción. Ok, ¿sí se está bien? Sí, profe, se oye. Sí. Bueno. Sí, ¿Todos se también? escucha bien. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguirle entonces. Bosch fabrica una línea completa de pastillas de freno para cada tipo de vehículo. Es importante conocer que la formulación, composición del material de fricción lleva hasta 30 componentes diferentes, una para cada tipo de vehículo. Lo que no se recomienda es, por ejemplo, tomar una pastilla usada y simplemente poner sobre la nueva y decir, esta me sirve. Hay que conocer la formulación, hay que conocer la aplicación. Cuando definimos cuál es la pastilla ideal para el vehículo, antes de instalarla, hay que observar el estado del disco. Muchas veces el disco rayado con ranuras no permite el correcto asentamiento de la pastilla. Y eso me va a generar un desgaste apresurado de la misma pastilla, como también ruidos. Lo ideal sería cambiar el disco. Pero si todavía yo lo quiero rectificar, hay que observar que hay una medida grabada en el cuerpo del disco. Entonces, lo ideal es medir el espesor y comparar con la medida indicada. Si el disco estuviera muy estrecho, hay que cambiar. Y cuando se cambia el disco por uno nuevo, observen que el disco nuevo viene con un especial para evitar que se oxide. Es importantísimo limpiar totalmente esta grasa para evitar que contamine la pastilla nueva. Ok, vamos a instalar la nueva pastilla. Importante, no lijar. Hay gente que toma la pastilla y la lija. ¿Qué puede pasar? Microvirutas de la lija pueden quedarse en la parte de fricción. En el primer, estas virutas se calientan, se cristalizan y la pastilla empieza a hacer ruido. Por lo tanto, no lijar. Disco nuevo, pastilla nueva. Ahora, antes de entregar el vehículo, debemos hacer el correcto asentamiento. ¿Qué es esto? Es justamente asentar la pastilla contra el disco. ¿Y cómo se recomienda hacer eso? Elegir una carretera limpia, tranquila, llevar el vehículo hasta 40 km por hora, frenarlo de una vez, sin bloquear las ruedas. Es
esperar un minuto para que se enfríe, repetir la operación, 40 kilómetros por hora, otro frenado, por lo menos 3 veces. Y después, repetir esta operación hasta 80 kilómetros por hora, también por 3 veces. De esta forma, estamos garantizando el correcto asentamiento entre la pastilla y el disco. No va a producir ruidos. Y todavía, para evitar que se produzcan ruidos, Bosch tiene en toda su línea de pastillas una placa antirruido. En este modelo hay una placa de fibra de vidrio que me sirve para absorber las posibles vibraciones que se transformarían en ruidos. Por lo tanto, la línea de pastilla viene con la placa de fibra de vidrio. Si el cliente tiene un auto más potente, con mayor velocidad, podemos utilizar también las pastillas con composición cerámica, pastillas especiales con compuesto cerámico. Beneficios: mayor frenado, mayor vida útil, mayor seguridad. No olvidar también que la línea de pastillas cerámicas viene con una placa antirruido especial. Es una placa que está hecha de 3 materiales diferentes. 3 materiales: una placa metálica, una goma vulcanizada y otra placa metálica, lo que me garantiza total ausencia de ruidos. Además de eso, Bosch también entrega junto con las pastillas un sobrecito que tiene una grasa especial. ¿Para qué sirve? Sirve para lubricar la pieza de desplazamiento. Donde la pastilla se desplaza dentro del caliper, se recomienda lubricar. No recomendamos una grasa común y corriente por las elevadas temperaturas. Este lubricante es suficiente e ideal para un juego completo de pastillas. Entonces, no importa si tú utilizas la pastilla normal o la pastilla química, lo que estás utilizando es calidad Bosch. Bosch, innovación para tu vida. Muy bien, señores. ¿Todos pudieron ver bien el video? ¿Lo pudieron escuchar bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos los demás también? Ah, ok, ok. Muy bien. Bueno, si se dan cuenta entonces lo que son las pastillas, a pesar de que son cosas muy muy simples, pues tienen toda una ciencia detrás, ¿no? Como nos decía aquí, esperen, dejen ver si pone la imagen. Por ejemplo, la ranura que tienen en la parte de en medio es luego para desechar lo que es el polvo, el agua que se puede acumular en ambientes húmedos o muy polvosos. Y, por ejemplo, ya ven que la placa que tiene en la parte de atrás es para absorber lo que son las vibraciones y prevenir lo que son los ruidos. Además de que según el tipo de pastilla, como decía, tienen llegan a tener hasta 30 diferentes sustancias que las forman, ¿no? O sea, finalmente, probablemente muchas de esas sustancias se repitan en todos los tipos de pastillas, pero a lo mejor en cuanto a las cantidades, no se repiten. Las que sí llegan a ser muy diferentes, pues son las pastillas cerámicas, ¿no? Pero como lo dijo, pues son para vehículos, por ejemplo, que utilizan luego discos cerámicos o que tienen, como que una demanda mayor en cuanto a capacidad de frenado, ¿sale? Siempre, por eso es importante que ustedes siempre se apeguen a lo recomendado por los fabricantes de los coches, ¿no? Recuerden que hay los manuales de servicio para que sepamos qué tipo de pastillas se utilizan. Luego, no se utiliza nada más un tipo de pastillas, ¿no? Les dan el tipo de pastillas. Es importante que tengan muy en cuenta todo esto, toda esta información, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes en la imagen pueden observar la enormísima cantidad de sustancias que llega a tener. Pero no son tantas, ahí todavía faltan. Pero bueno, son todos los materiales que son para aglomerar a los materiales de fricción, los que liberan el calor, los que generan como que la marca con el disco. Y también tiene lo que son unos lubricantes o aglomerantes, que bueno, es entre comillas lubricante, no es como para prevenir un desgaste excesivo. Hay como que un sinfín de razones por las que cada una de esas sustancias está presente en las pastillas. Entonces por eso utilicen siempre la que el fabricante les dice. No trabajo en Bosch, pero bueno, luego Bosch hace les digo, unos videos muy interesantes, ¿no? En cuanto a sus productos. Y bueno, pues yo creo que para los que ya han
trabajado en mantenimiento de vehículos, bueno, saben qué tipo de productos fabrica esta empresa. Pero bueno, hasta como esa hay muchas otras marcas muy buenas. Entonces, bueno, todo claro con nuestras pastillas de freno. Si se fijan, está interesante todo esto. Claro hasta aquí. Sí, maestro. Sí, maestro. Bueno, perfecto. Muy bien, señores, pues entonces vamos a continuar con lo siguiente. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ahí se escucha un poco de ruido, por favor, Ok, muy bien. Un segundo. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son el funcionamiento de los frenos de cuando tenemos discos de freno en la parte de atrás, ¿no? O sea, ya ven que puede haber, bueno, muchos vehículos tienen discos para freno en la parte de adelante y en la parte de atrás tienen frenos de tambor, que todavía no hemos visto, pero yo creo que ya conocen la mayoría. Pero bueno, otros vehículos incorporan tanto discos, freno de disco en la parte de adelante como en la parte de atrás. Entonces vamos a hablar de cómo trabajan un poco estos. Bueno, vámonos con lo siguiente. Ok, ahí por favor alguno de ustedes que me ayude a leer. Yo lo leo, maestro. Yo, maestro. Adelante. A ver, ahí se escucha mucho ruido. Bueno, de los dos que me comentaron, primero me ayuda uno y enseguida me ayuda el otro, por favor. Ok. Yo, maestro. Adelante. Muchos automóviles están equipados con frenos de disco en las 4 ruedas. Los frenos de discos de las ruedas traseras operan de la misma manera que los de las ruedas delanteras. La diferencia principal estriba en la función del freno de estacionamiento que se encuentra en las ruedas traseras. Para permitir la aplicación mecánica del freno en las ruedas traseras, se utilizan 3 distintos diseños. Ok, muy bien. ¿Cuál es su nombre, perdón? Miguel Ventura. Ok, muchísimas gracias, señor Miguel. Okay. Bueno, señores, realmente es como nos dice el texto, ¿no? Cuando tenemos frenos de disco en la parte de atrás, tenemos caliper, tenemos pistón, tenemos balatas, tenemos sello, ¿qué más? Seguros para las balatas. Entonces, el mecanismo, o sea, en realidad la parte que es del freno de disco es prácticamente igual. E incluso en algunos vehículos los discos son del mismo tamaño, o sea, sí, casi, segurito. No, bueno, si los sacan y los miden, probablemente sí haya un poquito de diferencia, pero sea muy poca. Pero en otros coches sí hay diferencia. Por ejemplo, los que son deportivos, pero que no son pequeños, tienen, por ejemplo, disco en la parte de adelante y disco en la parte de atrás. En la parte de atrás el disco es más pequeño. Ajá. O sea, son discos en las 4 ruedas, pero atrás los discos son más pequeñitos. ¿Ok? Y a veces la balata también es un poco más pequeña. Depende un tanto del vehículo. Sí, pero aparte de eso, lo que realmente se diferencia, creo que ya me lo habían comentado, es la forma en la que trabaja el freno de estacionamiento, ¿no? O freno auxiliar, ¿sí? Normalmente en los coches que tienen pues tambor en la parte de atrás, pues el tambor ya está incorporado. O sea, no es que sean diferentes o que sea algo más difícil, simplemente que pues al principio siempre hubo de tambor en la parte de atrás y pues el mecanismo que se utilizaba para el freno de estacionamiento se volvió muy conocido, ¿no? O sea, en la parte de abajo del tambor hay unas palanquitas, un herraje, cuando ustedes aplican el freno de estacionamiento hay como una especie de chicote, un cable de acero con una cubierta que hace un movimiento y empuja a las zapatas de manera mecánica y no hidráulica contra el interior del tambor y eso lo aplica, ¿no? En este caso, pues eso no aplica porque no tenemos un tambor, se supone, en realidad puede que sí lo haya,
Pero, o sea, no hay un tambor como tal, entonces el mecanismo del freno de estacionamiento, aunque es mecánico, o sea, funciona de una manera diferente. Entonces esa es su principal diferencia, ¿sale? Así que en cuanto a la parte del freno de disco, si ustedes quieren cambiar la pastilla o así, es prácticamente lo mismo. El servicio es prácticamente es igual, o de hecho es igual. Entonces hay como que mucho problema en cómo generar todo esto, ¿sale? Cómo conocerlo y cómo empezar a manipular. Pero bueno, nos dice que son prácticamente tres formas generales en las que trabaja el freno de estacionamiento en un ensamble de disco, de freno de disco, ¿ok? Bueno, vamos a ver precisamente cómo trabaja todo esto. Bien, ahí la otra persona que me iba a ayudar a leer, ¿me ayuda? Yo, profe, ¿Cuál es su nombre, perdón? Santiago. Ok, señor Santiago, ¿me ayuda? Pero aquí tengo no veo bien las primeras letras de hasta arriba porque como que hay una lámina encimada. Yo lo leo. Una lámina. Bueno, está bien. Si no, ahorita que me ayude. Es el señor Eduardo, ¿verdad? Sí, yo lo leo. Adelante, adelante. Utiliza una palanca y un tornillo de empuje para aplicar mecánicamente el freno de disco cuando se actúa el de estacionamiento. Ok, muy bien. Sí es el señor Eduardo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, señor Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, ok. Bueno, uno de los mecanismos por los cuales se acciona nuestro freno de estacionamiento en lo que viene siendo la mordaza o el caliper es por medio de un tornillo, así tal cual un tornillo. Bueno, pues sí es un tornillo prácticamente, solo que tiene unas formas un poco extrañas, pero sigue siendo un tornillo. Por ejemplo, si ustedes pueden observar ahí, primero que nada en pantalla estamos viendo lo que es la sección. Imagínense que ustedes tomaron el caliper o la mordaza de la llanta de atrás de un coche y lo partieron exactamente a la altura del pistón. Eso es lo que ustedes están viendo. Todas las zonas que están rayadas o punteadas representan la sección de algún componente, ¿no? La parte de que son líneas, representan metales, y los que son puntados son como que compuestos, polvo de tal. En este caso son las pastillas, ¿sale? Bueno, a ver un segundo. Ok, a ver, ahí está. Vamos entonces a observar esto, ¿sale? Voy a marcar todo lo que corresponde a la superficie ¿cómo se llama? De la mordaza. Todo esto es nuestra mordaza, hasta acá. Bueno, no quedó muy dentro de donde debería, pero todo esto es nuestra mordaza. Esto de arriba también. Por eso escucho como que una musiquita de fondo. Pero no sé mucho. ¿Ustedes lo pueden escuchar? No, profe, no se escucha. Entonces creo que soy yo. Bueno, está bien. Tenemos entonces todo esto es nuestra mordaza. ¿Sale? Hasta acá. Muy bien. Esa roja es toda la mordaza. ¿Ok? Las pastillas de freno son estas que tenemos acá, que voy a poner, ¿de qué color estaría bueno? Anaranjado. Esas corresponden a las pastillas. Es la parte de fricción con su base. Ajá, con su superficie. Entonces, está por aquí. Es todo esto. Hasta acá. Muy bien. Bueno. Como ustedes pueden observar, perdón. Sí, cierto, sí, cierto. ¿Y saben qué? También me faltó el disco. Este lo voy a poner de negro porque si no me voy a quedar sin colores. Señor Miguel, ese no es respecto a qué. Dígame, porque como que no entendí por qué me decía que no. Por lo de la música, maestro, yo no escucho la música.
Ah, ok, perdón. Mm. Sí, sí, es que sí está medio extraño. Pero sí creo que entonces ha de ser de mi lado. Como tengo los audífonos puestos, ya de repente no sé si los ruidos vienen de afuera de mí o por el micrófono. Pero nada, sí, se oye muy bajito, entonces yo creo que es aquí en la oficina. Bueno, ese negrito es nuestro disco, ¿ok? Es nuestro rotor. O solamente una parte, ¿no? Porque la mordaza, recuerden que solo agarra una partecita, entonces ahí todavía falta un buen pedazo para ver el disco completo. Ahora, el pistón, este sí es muy importante. Entonces, bueno, vamos a reconocerlo aquí. Lo voy a poner de verde. Nuestro pistón es este que está aquí. Ahí está. ¿Todos pueden ver el pistón de color verde? Sí. Perfecto. Bueno, entonces esas son las partes principales de nuestro actuador, ¿no? En un freno de disco. Bueno, ahí por ejemplo, alrededor del pistón pueden ver lo que es el sello. Bueno, tiene dos sellos en realidad, sello cónico, sello del pistón. Bueno, sello del pistón, aquí en esta parte de aquí, oscurita. Y bueno, abajo pues obviamente tiene uno, también tiene lo que son la bota guardapolvo, que es la que vemos acá. Una arriba y una, bueno, es una, pero se ven las dos secciones. Y qué más, y eso es lo más importante. Ahora, a diferencia de lo demás, de los otros actuadores que hemos visto, el pistón en la parte de adentro, tiene ensamblado como que un segundo pistón. En este caso lo llama cono. Ajá. Es como un segundo pistón, para así decirlo. A ver, un segundito. Bueno, también tiene lo que alcanzan a ver como resortes de ajuste. Tiene otro resorte también por acá, que dice resorte de equilibrio. Tiene una especie de retén, que se alcanza a ver aquí, para esos dos resortes. Como una especie de valerito. Y pues yo creo que eso es lo más importante. Ok. A ver, déjenme ver si tiene algo más importante. No, nada más, nada más. Pista de empuje. Pista de empuje. A ver, denme un segundo. No, yo creo que nada más eso. Ya lo demás está diferente. Ok, muy bien. Bueno, la parte más importante, como ustedes pueden observar aquí, es nuestro tornillo. Lo voy a ir poniendo de azul. Ajá. Tornillo, tiene obviamente un sello para que no escape el líquido que está por ahí. Y tiene otro sello. Ok, arandelas de nylon y cosillas así para lo que es la fricción. Pero bueno, en sí tenemos nuestro tornillo. Yo no puedo hacer el acercamiento en mi computadora, pero si ustedes pueden acercar esta parte del tornillo, van a ver una línea punteada aquí alrededor. Y si no lo alcanzan a ver, bueno, no hay problema. Pero todo esto que está aquí, todo esto hasta acá, hasta acá. Por aquí. Todo esto es el tornillo. ¿Sí? Es como un tornillo, una especie de tornillo sin fin, por así decirlo. Pero pues sí tiene fin, ¿no? También la tuerca está con nuestro tornillo. Y esta barrita que se ve aquí es la palanca que está por la parte de afuera y que es la que se acciona cuando, bueno, se gira o se mueve, o sea, literalmente se mueve como una palanca cuando ustedes jalan o pisan el pedal del freno de estacionamiento, ¿no? Ya sea palanca o pedal, no importa, está agarrado a nuestro tornillo. Entonces, cuando se mueve, hace girar el tornillo que tiene rosca en esta parte de aquí. Dejen ver si lo puedo medio dibujar. Ajá. Todo esto es la parte del tornillo, ¿no? Sus hilos, su rosca. Entonces, cuando la palanca se mueve, pues gira un poco. Y obviamente recuerden que el tornillo, pues finalmente, como que entra, es algo que entra o que sale según a dónde lo estén girando. Y lo que se provoca es que entre al
tuerce un poco la palanca, lo hace girar, hace que se meta un poco más, y es realmente muy poco lo que se necesita para que ejerza presión suficiente para que las pastillas empiecen a detener al rotor, ¿sale? Recuerden que finalmente las pastillas pues no están muy separadas del disco, es muy poquito, o en realidad están hasta tienen cierto contacto con nuestro disco, pero no hay presión. Entonces, cuando el tornillo se gira, empuja al pistón desde su parte interior, y entonces es como si estuviera siendo empujado por la parte líquida, ¿no? Pero esto es totalmente mecánico, y eso genera el empuje de la pastilla, o de las pastillas contra el rotor, y así es como se acciona cuando ustedes vuelven a regresar la palanca desde el interior del vehículo, o el pedal, a su posición normal, pues el tornillo se regresa, y con ayuda de los resortes que tiene ahí, pues hace regresar también al pistón, ¿ok? Entonces, si se fijan, sí se entiende cómo es que funciona nuestro freno de estacionamiento en estos casos. Si alguien tiene dudas, dígame. Javier, maestro. El que tiene es cuerda nomás, ¿no? Como cuerda. Sí, El o sea, es tornillo, como, el sí, tornillo. sí, es como un tornillo normal. En esa parte está roscado. Sí, sí. Así es, ya cuando se hace girar, se mete, o sea, empuja al pistón y empuja las pastillas. Suficiente para ejercer suficiente presión para que se mantenga detenido el vehículo. Entonces, si se fijan, pues está bastante sencillo, ¿no? El mecanismo. Ya todo lo demás, por ejemplo, que son rondanas, que arandelas, que los resortes, que los retenes de resorte, pues ya son parte del funcionamiento. Pero en sí, así es como actúa. Un simple tornillo que entra y luego que regresa. Entonces, está sencillo, ¿no? Bueno, ¿todo claro entonces con este sistema? Sí. Perfecto. Bueno, vámonos con el siguiente. En realidad, dijimos que eran tres, pero este y el siguiente prácticamente son, bueno, no son iguales, pero se parecen mucho, realmente se parecen mucho, ¿sale? Bueno, vamos a verlo. Este lo voy a leer yo. Nos dice, otro, utiliza un sistema de rampa y balines de empuje, ¿ok? Bueno, lo vamos a leer rápidamente. Ahí, por favor, otra vez, el señor Arcadio, ¿me puede ayudar a leer? Otro utiliza una rampa y balines de empuje. Sí, se va de uno en uno. Váyase por el 1, el 2, el 3, luego el 4, el 5, el 6. Así, en la imagen. Palanca accionada por el cable de freno de estacionamiento. El eje de operación es girado por la palanca. Los balines suben la rampa sobre la cara de empuje de operación de la flecha y empuja contra el tornillo. 4. El tornillo de empuje oprime el ajustador del pistón para aplicar manualmente los frenos. 5. El ajustador forma parte del ensamble del pistón. 5. Para el servicio el pistón de frenado se aplica en forma hidráulica. 7. El actuador es del tipo deslizante, igual que en los frenos delanteros. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, señor Arcadio. Sí. Muy bien, señores. Bueno, ahí otra vez estamos viendo lo que es la sección de una mordaza, ¿no? Pero en este caso la sección es más pequeña. La sección es esta parte de azul que voy a poner aquí. La sección rayada. Sí, y solo se hizo sección de la parte donde está el pistón en la mordaza. Entonces por eso se ve más pequeñito. ¿Sí? Ahí creo que más o menos se entiende la forma que tiene. Incluso se alcanza a ver lo que es la bota guardapolvo. Déjenla, la marco. Se oye por ahí un perrito. Se los encargo. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ahí en la parte de afuera volvemos a tener lo que es una palanca. ¿Sí? La voy a ir poniendo en rojo.
Nuestra palanca se mueve igual que la anterior, ¿no? Se gira cuando ustedes aplican ya sea el pedal o la palanca en la parte de adentro del coche. Esta palanca hace que se gire por la parte de adentro una especie de rotor o eje, así como en el anterior, que era un tornillo. Pero ahora en este caso tenemos una especie de, les digo, como una flecha más gruesa, pero tiene en una parte como una especie de perfil un poco desnivelado. Hagan de cuenta que si lo vieran de lado, verían como algo de esta forma que estoy dibujando aquí abajito. Así. Pero obviamente alrededor, es como una especie de leva, solo que funciona un diferente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, hagan de cuenta que ustedes tienen esta rampita y luego en la parte de arriba tienen un balín. Déjenme pongo, ok, de color anaranjado. Ahí hay un balín. Pero ese balín está detenido en ambos lados, como por paredes, ¿no? De manera que el balín se va a mantener siempre ahí. O sea, puede girar sobre sí mismo, pero no se va a correr hacia ninguno de los dos lados, ni hacia arriba ni hacia abajo. Bueno, pero si ustedes llegan, imagínense primero el dibujito, ahorita lo vemos acá arriba en el esquema. Ahora, imagínense que ustedes llegan y empujan esta rampa hacia abajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, que ahora la rampa se va a mover hasta esta altura. ¿Sí? Ahora se ha desplazado hasta acá. Y como el balín no se puede mover igual, lo que va a suceder entonces es que el balín va a quedar más arriba. ¿Todos se pueden imaginar cómo ocurre esto? Si no, díganme para buscar otra forma de explicárselas. Sí se entiende, profe. ¿Sí? Ah, perfectísimo. Bueno, entonces ahora, si a ese balín, por un lado, le tienen incorporado algún otro elemento, un resorte, un poste, lo que ustedes quieran, ahorita en este caso es lo que ustedes quieran, ¿no? Ya luego van a ver que es un resorte. Pero bueno, obviamente también ese elemento pues se va a desplazar. Y si a ese elemento ustedes tienen pegado, por ejemplo, las pastillas de freno, entonces eso es lo que provoca que se peguen al disco prácticamente. Entonces, eso es lo que ocurre en la parte interior, ¿no? Al moverse esta palanca, esta flechita que tienen ustedes en la parte de adentro, bueno, a ver, es hasta aquí. Es como, les digo, es como una especie de flecha de sección delgada y luego de sección más gruesa. Y tiene esta rampa, entonces al girarse, el balín se empuja hacia adelante, y esto que tenemos aquí también se empuja hacia adelante, y finalmente empuja lo que es una especie de resorte, se le llama ajustador, que es lo que está en la parte de adentro del pistón. No se alcanza a ver aquí completo, pero aquí está. Y pues obviamente este va a empujar al pistón hacia afuera, provocando que se peguen las pastillas en el disco. Y eso pues ya es un frenado, ¿no? Porque las pastillas se están forzando contra el disco. Y realmente es lo mismo, o sea, el desplazamiento es muy pequeño porque la distancia que se tienen que mover el pistón para empujar a las pastillas también es muy poquito. Entonces no vamos a ver así una rampa súper así grande. Pero así es como funciona. ¿Sí? Se dan cuenta cómo todo esto es bastante sencillo y se parece al anterior realmente. Solo que en este caso no es un tornillo, sino que es como una especie de flecha con un desnivel. Ujú. Entonces, ¿cómo ven? ¿Está sencillo o no está sencillo? Sí, maestro. ¿Sí? Igual, a lo mejor ya viéndolo puede que tengan, no sé, más tornillos o algo así, pero el mecanismo es muy, muy sencillo. Y para la parte de las balatas, el disco, la mordaza, se sigue trabajando igual. Bueno, el día de mañana vemos el otro, ¿sale? Por lo pronto, pues aquí le vamos a dejar. Y nos estamos escuchando el día de mañana. Como les dije, ya está disponible su examen para que lo realicen. No se les vaya a quedar acumulado. ¿Ok? Pero bueno, señores, entonces, pues, sin más, aquí le dejamos y nos escuchamos.
Profe, ¿Sí? ¿me puso asistencia, Santiago? No, señor Santiago, deme un segundo, ahorita se la pongo. Claro que sí, gracias. Muy bien. Dairo Ruiz, profe. Señor Dairo, muy bien. También ya lo tengo. Profe, Alexis Santiago. Ok, señor Alexis, deme un segundo. Listo, señor Alexis, ya lo tengo. Ok. Dale. Bueno, señores, que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien.